Muy buenas tardes. Viendo la palabra del domingo anterior, que nos hablaba sobre la corriente del evangelismo, de la oración y de la palabra, hoy vamos a seguir con la misma corriente que Dios nos quiere llevar en esta semana para cumplir su palabra. Y esa corriente que Dios quiere que cojamos es la corriente de la palabra. Amén. Pues el texto que vamos a ver hoy está en Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y puso sobre él el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en su mano te sostendrá, para que no te tropieces con tu pie y en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le dijo el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Que el Señor bendiga sus santas palabras en este día. El título del mensaje es: Cristo, quien cambia la corriente. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo que podemos darte culto. Gracias porque tú nos guías, Señor, a ver la corriente de tu palabra, la corriente de la oración, la corriente del evangelismo y las misiones. Señor, enséñanos en este pasaje cómo el mismo Cristo cambió, Señor, la corriente de la palabra, de la oración y del evangelismo. Señor, que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad, que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu y que hoy podamos escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a que podamos aferrarnos a tu palabra, Señor, y poder orar, Señor, con los títulos de oración que tú nos das, para que en esta semana veamos cómo tú cumples tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Como he dicho, el título del mensaje es: Cristo, quien cambia la corriente. Cristo es quien cambia y cumple la corriente de la palabra, la oración y el evangelismo. Amén. Es muy importante que nos levantemos como evangelistas en esta época y que nos aferremos a la corriente de la palabra, la oración y el evangelismo. Tenemos que recordar que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, Salvador en nuestro corazón, somos verdaderamente hijos de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso en nuestro corazón, cuando lo aceptamos y le dejamos que sea el dueño de todas las áreas de nuestra vida, veremos cómo la luz, esa luz que nos habla la Biblia de la creación, esa luz que es mismo Cristo, cuando entra en nuestra vida, vemos que cambia todas las cosas. Por eso tenemos que ver, como dice en 1 Corintios 15:16, que somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, cuando oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, Dios nos responde. Tenemos que recordar que somos ciudadanos de los cielos y que los ángeles, cuando oramos, nos guardan. También tenemos que recordar como nuestra identidad como hijos de Dios, que cuando nosotros oramos nos da la autoridad para echar fuera la oscuridad. Y tenemos que recordar también que nos ha dado el poder, como Hechos 1:8, para poder conquistar el mundo con el poder de Dios. Amén. Dios, que es trino, comienza así a trabajar en nuestra vida. Padre, Hijo y el Espíritu Santo trabajan los tres en uno para la salvación. Cuando nosotros estamos en esa unidad con Cristo, tenemos que ver que Dios nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay tres cosas en nuestra vida que se oponen a que no podamos crecer en el Evangelio.
Una de las primeras cosas es lo que se ha grabado. ¿Cuántas cosas se ha grabado en nuestra vida que no es el Evangelio? Tenemos que quitar eso que se ha grabado y poder grabarnos totalmente el Evangelio. También otra de las cosas que nos impide crecer es la raíz. Tenemos raíces que no es el Evangelio también. Por eso es importante que podamos enraizar en el Evangelio. Y nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza que viene de Génesis 3. Por eso es importante que no grabemos la palabra. Es importante que enraicemos con la palabra, ¿para qué? Para que tengamos una naturaleza del Evangelio. Estas tres cosas se oponen en nuestra vida. Si vemos en el libro de Daniel 2, 44, 45, que nos habla de la segunda venida de Cristo y nos habla de que el reino se tiene que establecer en esta tierra, vemos que Dios lo cambia todo cuando nosotros nos aferramos a su palabra. Hay que recordar de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Vemos en Juan 15, de 1 al 10, dice que separado de mí no podemos hacer nada. Separado de Cristo no podemos hacer nada. Si tenemos a Cristo, su reino se establece. Que es lo que dijo, confesó Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sino Cristo está dentro de nosotros. Y si nosotros estamos dentro de Cristo, si nosotros ya realmente estamos muertos en Cristo, Cristo es el que tiene que reinar y tiene que ser el dueño de nuestra vida. Ya hemos sido crucificados con Cristo. Por eso nuestra raíz, lo grabado, nuestra naturaleza será cambiado dentro de Cristo. Luego tenemos que ver tres corrientes que cambió Cristo en nuestra vida. Primera, la corriente de la palabra es lo que Cristo cambió. Es la primera tentación. La primera tentación es que Cristo cambió las cosas con la palabra de Dios. Hemos leído en los versículos 3 y 4 de Mateo 4, del 1 al 14, hemos leído los versículos 3 y 4, que dice, le dijo a Satanás, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Respondió Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente somos hombres y mujeres carnales, sino somos hombres y mujeres también espirituales. Por eso es importante poder entender que no solamente de pan vivirá el hombre. Tenemos que recibir todos los días la palabra de Dios. Ya nos dice en Deuteronomio 8:3, si vivimos por la palabra de Dios, viviremos realmente en la cumbre espiritual. Cristo es el primero que cambió por completo la palabra, la corriente de la palabra, el flujo de la palabra. En Mateo 4, del 1 al 11, hemos leído que durante 40 días Jesús ayunó y fue tentado por el diablo. Cristo luchó contra el diablo con la palabra de Dios. El diablo usa su plan. ¿Cuál es el plan que usa el diablo? Génesis 3 nos habla del yo. Ese yo que tiene el ser humano, de que lo primero es su yo. Como también tiene su estrategia en Génesis 6. Sino esa riqueza, sino es ver no solamente lo físico, o qué decirlo de Génesis 11, como también él usa el éxito sin Dios para que luego nosotros podamos realmente fracasar. Satanás usa la palabra para hacer el mal. Cuando se usa el legalismo, por ejemplo, tienes que hacer esto, estás en pecado, y todas esas cosas que muchas veces nos dicen con amor, vemos, por ejemplo, que Satanás usa eso para también destrozar a las personas. Tenemos que ver cómo Satanás usó las tres tentaciones, cómo la usó. La primera tentación que usó, ¿cuál fue? Contra el mismo Señor Jesucristo. Él usó lo físico. Él usa mucho lo físico. Y lo físico está bien, pero lo primero es lo espiritual. Y en lo físico se mueve él. Y lo hace muy bien. También la segunda tentación que usó con el Señor Jesucristo fue la fama y el éxito. ¿Cuántas personas quieren tener fama y éxito y estar arriba y no ser humildes delante del Señor?
O también la tercera tentación que usó, le mostró todos los reinos del mundo. Solamente le pidió una cosa, que le adorara a él. El Satanás busca siempre que le adoremos. Es lo que más desea, que le adoremos. Ese es su deseo. El diablo engaña al ser humano para que viva su vida a su aire, sino que viva autosuficiente. No necesitamos a Dios. ¿Para qué necesitamos a Dios? Vemos todo lo que está pasando hoy en día con esto del virus. Yo estoy deseando que en la tele salga alguien, algún político, alguien que hable de Dios. Nadie habla de Dios. Y está muy bien que aplaudamos a los sanitarios, a los que están trabajando, es verdad. Y hay que seguir haciéndolo. Pero ¿dónde está Dios en estas cosas? Así vive el ser humano. En Deuteronomio 8:3 vemos que el hombre vive con la palabra de Dios que sale de la boca del Señor. Tenemos que todos los días poder coger la palabra de Dios para alimentarnos. Cristo dice la palabra de Dios que es el pan de vida. En Juan 6, 33-35 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese pan? Es Cristo. Cristo dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Está hablando de lo espiritual. Y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Está hablando también de lo espiritual. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a cambiar la corriente de este mundo por la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia cualquier circunstancia. La palabra de Dios cambia realmente todo. La segunda tentación nos habla de Cristo que cambió la corriente de la oración. En Mateo 4, del 5-6 dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en tu mano te llevará, de modo que no tropieces en tus pies en piedra. Satanás estaba tocando el éxito y la fama de este mundo. También está diciendo que pueda recibir respuesta cuando nosotros oramos centrados en nosotros mismos. ¿Cuántas veces oramos centrados en nosotros mismos? Tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. Porque si nosotros oramos con nuestros pensamientos, si oramos centrados en nosotros mismos, ¿qué es lo que va a pasar? Que realmente no vamos a tener esas respuestas que Dios quiere que tengamos. También tenemos que ver la corriente de la oración que el diablo ha creado. Fijaros en Génesis 4, del 14 al 15, Caín. Caín mató a Abel. ¿Y qué pasó ahí? Que vemos realmente de que cuando las personas hacen mal de uno al otro, antes de poder bien ayudarnos o de poder perdonarnos, si tú me haces mal, yo también te hago mal. Y eso es lo que el Señor tampoco quiere. Pero vivimos en un mundo así, de que si tú me haces mal, yo también te voy a hacer mal. Jacob fue engañado también en Génesis 31, del 1 al 10. Él oraba humanamente, miraba a Labán de una forma no muy correcta. Al principio lo miraba correctamente, pero cuando Labán le trató injustamente, ya empezó a mirarlo más, ya empezó realmente a orar de otra forma. Cristo nos enseñó a orar claramente en Mateo 6, del 9 al 13. La pregunta que yo me hago, ¿por qué nosotros no oramos el Padre Nuestro? Que es una oración correcta dada por el Señor Jesucristo. No es una oración inventada por los católicos, es una oración que nos habla la palabra de Dios. Y es bueno en vez en cuando orar el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro nos enseña realmente cómo cambiar esa corriente de la oración, cómo orar correctamente delante de Dios. Eso es lo que nos enseña el mismo Señor Jesucristo. Nos enseña a buscar la voluntad de Dios. En Mateo 6, 33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Si nosotros buscamos el reino de Dios, si buscamos su justicia, no hay que preocuparnos, porque Dios nos va a añadir todo lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacemos es que buscamos lo añadido. No, busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente su justicia, y lo demás va a ser añadido.
En Marcos 1:35, Cristo, levantándose muy de mañana, él oraba, y oraba con una oración profunda, y oraba de tal forma que veía la visión de ese monte Calvario que iba a sufrir por nuestros pecados, iba a morir en esa cruz, por amor por cada uno de nosotros. ¿Y qué dijo en esa cruz? Juan 19:30, consumado es, todo está pagado, todo está hecho, tu pasado, tu presente, tu futuro, ya está todo consumado. Si te pasa cualquier cosa, ya está consumado por Cristo. También tuvo la visión, él sabía muy bien que iba a estar en el monte Olivar, en Hechos 1:3, y estuvo 40 días hablando sobre el reino de Dios. Qué importante que el reino de Dios se establezca cada día en nuestra vida. Él también vio la visión del aposento alto de Marcos, lo que iba a pasar allí. En Hechos 1:8, esa plenitud del Espíritu Santo, recibiréis poder. Es la última oración, es la última palabra que dijo el Señor Jesucristo antes de irse. Debemos de estar dentro de Cristo, en la corriente de la oración. Por eso es muy importante que la Iglesia haga la oración de la mañana. Nosotros nos juntamos en la oración de la mañana, de lunes a viernes por la mañana, y oramos juntos. No es cualquier cosa que oremos con esa oración de la mañana que lo hizo el Señor Jesucristo. Cuando nos juntamos, vemos realmente el poder de Dios. Lo tercero es que Cristo cambió la corriente del evangelismo y las misiones. ¿Qué nos habla aquí? Nos habla de la conquista. En Mateo 8, del 8 al 9, el diablo le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Sino lo deja muy claro por qué dice esto el Señor. El Señor lo dice porque en 2 Corintios 4:4 sabía muy bien, y debemos de saber muy bien, que Satanás es el Dios de este siglo. Tenemos que saber muy bien en Juan 16:11 que es el príncipe de este mundo. Tenemos también que ver que en Efesios 2:2 es el príncipe de la potestad del aire, el rey en minúscula de los dos creyentes. Ahora recuerda, Cristo está luchando a nuestro favor. Somos los hijos de Dios. El reino de Dios ha entrado en nosotros por el Espíritu Santo sin verlo con nuestros ojos físicos. El reino está con nosotros. Amén. Génesis 1:2 nos habla de que la gente está en desorden, está vacía y está en tinieblas. Así está el ser humano sin Cristo. En Génesis 1:3 nos habla que con el poder de Dios, con el poder de salud que es Cristo, todo se pone en orden. Cuando la luz entra en nuestra vida, te convierte en un hijo de Dios y vas creciendo cada día en el Señor, Dios pone todo en orden. En Hechos 2, de 1 al 5, nos habla de experimentar ese poder de Dios. En Mateo 4:10 nos habla de que entonces Satanás le dijo, vete Satanás porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. ¿Por qué? Le dijo, ¿por qué luchó el Señor contra Satanás en el campo? ¿Por qué luchó? Porque sabía que le iba a ganar. Vemos la conquista con el reino de Dios. Si se establece el reino de Dios, la corriente de la palabra también la vamos a ver cómo se manifiesta cada día en nuestra vida. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en el día de hoy? El versículo 11 que hemos leído dice, entonces el diablo lo dejó, y aquí que vinieron ángeles y le ministraban al Señor. Que dice en Hebreos 1:4, que cuando oramos, los ángeles de Dios nos ayudan, nos protege nuestras vidas. Dios mostró el ejemplo de la ayuda de los ángeles. Tenemos que orar para que los ángeles nos ayuden en la batalla espiritual. Aparte, en Salmo 102 nos habla de que cuando proclamamos la palabra de Dios, los ángeles la ejecutan. Por eso tenemos que disfrutar hoy del reino de Dios, que es Cristo en nuestras vidas. Cristo cambia la corriente que tenemos, pues esa corriente de la palabra, del evangelio y del evangelismo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a que estemos dentro de la corriente de la palabra, de la oración y del evangelismo. Señor, que podamos, Señor,
en todo momento proclamar tu Evangelio, porque como hacía aquí Cristo, escrito está, que podamos nosotros también proclamar tu palabra y ver cómo tú, Señor, la cumples. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor os siga bendiciendo esta semana. Amén.